Como estamos celebrando nuestro aniversario, vamos a ir a un texto en particular. Nuestro pastor Isaac y yo dijimos, ya le dije Isaac, perdón, Isaac y yo dijimos, vamos a predicar ¿de qué? Para el aniversario. Y recurrimos a la carta a los Efesios. Vaya por favor al capítulo 3. La carta a los Efesios, la cual es un tratado de eclesiología, es decir, es un tratado de qué es la iglesia y cómo vive la iglesia, qué hace, quiénes son, a qué se dedican esos que se llaman iglesia cristiana. Ahora, vamos a ir al capítulo 3, porque hemos hablado muy frecuentemente del capítulo 1, del capítulo 2 también, del capítulo 4 mucho, del capítulo 5 ni se diga, y el capítulo 6, pues más o menos también, pero el que casi nunca tocamos es este capítulo 3, es este capítulo 3 de Efesios, el cual les voy a pedir que leamos completo Efesios capítulo 3, yo lo voy a leer en voz alta, ustedes lo leen allí en sus casas. Si usted se puede poner de pie por la lectura de la palabra de Dios, hágalo por favor, por lo que va a ser leído, no por el que lee, como siempre le digo. Y la palabra del Señor dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes lo escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos de la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, ahora te pedimos que nos dirijas, que tu santa palabra sea tomada por tu Santo Espíritu para producir en nosotros el hombre santo, apartado para ti, que deseas, las mujeres que tú deseas, que viven como separadas de este mundo, separados de este mundo, desarraigados, sin amor a las cosas materiales, sin amor a las cosas temporales, sino viviendo con la vista en el cielo. Permítenos conocerte, Señor, cada vez mejor, para amarte cada vez más. Lo pedimos, Señor, rogándote la dirección de tu Santo Espíritu, ahora que hemos de estudiar tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos, pues pueden
Si estaban de pie, tomen sus lugares, como dice Arturín, si me hicieron caso, pues tomen sus lugares, si no, pues que el Señor no se los tome en cuenta, ¿verdad? Por no hacer caso a la instrucción. Tenemos aquí la carta a los Efesios. Yo no sé si alguna vez usted, ¿verdad?, ha tenido la oportunidad de orar con alguien que, pues que casi que nos hace la finta, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era joven, recuerdo mucho haber hecho esto allí en los sopes de la 9, ya sabe que después del culto, ¿a dónde comemos? Pues íbamos a parar allá a los sopes de la 9, y recuerdo haber hecho esto varias veces, que me decían, no, pues que ores Santi, y pues ya me disponía yo a orar, y todo el mundo bajaba la cabeza y les decía, ¿y si están seguros o no? ¿Sí, coro o no? ¿Se lo han hecho? O por alguna razón, ¿verdad? A lo mejor no queriendo bromear, pero cuando ya alguien se dispone a orar y todos cerramos los ojos o inclinamos la cabeza y este dice, pero llámale a tu tío que se venga a orar, está el pastor aquí, llámales que no se quede. Y usted ya estaba listo para orar. ¿Sabe qué es lo que sucede en Efesios capítulo 3? Exactamente eso. Pablo se dispone a orar, pero luego empieza a hablar de otra cosa. Ahora, yo le he dicho que la Biblia de las Américas es una traducción de la Biblia muy honesta, es muy honesta. En Efesios capítulo 3, si usted tiene una Biblia de las Américas, pues bien hecho, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 2, inicia con un paréntesis, un signo de paréntesis, ¿ya vio? Ese signo de paréntesis no se cierra hasta el versículo 13 al final. ¿Ya vio? Por favor, note eso. Del versículo 2 hasta el versículo 3 es un paréntesis gigantesco que se aventó el apóstol Pablo. Ahora, fíjese bien que el versículo 1 dice, por esta causa, yo. Y el versículo 14 inicia, por esta causa. Es decir, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero usted recuerda que aunque el Espíritu Santo movió a estos hombres a escribir, no anuló su personalidad y su forma de pensar propia de cada escritor. Se nota la manera en que pensaba el apóstol Pablo, un hombre capacitado, dotado por el Señor para el ministerio al que le llamó, entre eso, pues una alta capacidad intelectual. Entonces él dice, voy a orar. Ah, sí, pero déjenme decirles otra cosa, déjenme reafirmarles lo que les acabo de decir. Y luego ya se pone a orar en el versículo 14. Ok, eso es lo que está pasando aquí. Que Pablo les está diciendo, voy a orar, pero, no, déjenme decirles algo. Sin embargo, quiero comentarle otra cosita. La frase por esta causa, como se escucha, obviamente, hace referencia a lo que está antes. ¿Qué está antes? Bueno, obviamente el capítulo 1 y 2, pero le voy a explicar rápidamente. Que él está haciendo referencia a lo que dice en el capítulo 2, del versículo 11 hasta el versículo 22. Ponga pausita allí, déjeme insertar este otro comentario. Esta carta es una carta que Pablo envió para que fuera leída por todos los creyentes. Muy probablemente llegó primero a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, pero la intención no era que solo los efesios la leyeran, sino que la leyeran todos los creyentes. Así pues, los temas de los que habla son indispensables del conocimiento de cada cristiano en todas las generaciones, en todas las épocas, en todos los países, en todos los rincones de este planeta. Por eso es que en el capítulo 1 él explica el papel del Padre, de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la salvación, y luego explota alabando a Dios en oración. En el capítulo 2 inicia hablando cómo los pecadores vivíamos sin Cristo, y a partir del versículo 4 habla de la salvación, la cual es por fe. Usted recuerda, Efesios 2:8 es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, y si no se lo sabe todavía, le animo a que esta semana lo escriba por ahí, se lo ande aprendiendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces él explica la salvación. Sin embargo, topa con otro tema y dice, bueno, ¿y ahora cómo explico? ¿Cómo les hago entender a ustedes que son parte de algo nuevo que Dios está haciendo?
son parte de algo nuevo que Dios no había hecho en los antiguos pactos. Ahora ustedes, Efesios, son hechos parte de una nueva cosa que se llama iglesia, en la cual Dios ha reunido tanto a judíos como a no judíos, a la misma altura, parte de un solo equipo. Eso es muy fácil de entender, eso que acabo de decir, si pensamos, por ejemplo, en los equipos profesionales de fútbol, pues, mexicano. Usted ve, ¿verdad? Solamente hay un equipo que se dedica a jugar con puros mexicanos, pero fuera de ese, los demás se tratan de armar con diferentes jugadores, a veces provenientes de otros países, pero cuando se ponen el uniforme son un solo equipo. Ya no importa de qué país vienes, lo que nos importa es que juegas de nuestro lado, somos amigos y chutamos para allá, ¿no? Como nos decían de niños, querías entrar a la ratita, órale, éntrale, chutas para allá. Ahora lo único que nos interesa es que chutas para allá, vengas de donde vengas. Pablo dice que en la iglesia ya no importa de qué nacionalidad eres, si eres judío del pueblo escogido, la raza escogida por Dios, o no. Ahora lo que importa es que chutas para allá. Eso es todo lo que interesa. En el versículo 11, vaya a Efesios 2:11, por favor. Dice, recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión. ¿Se acuerda de esta cirugía que se le hacía a los varones, verdad? A los varones judíos, se les sigue haciendo, pero pues ya ni debería, porque ya estamos en otro pacto, pero bueno, ellos no creen en el Señor, etc. Usted sabe, esta circuncisión, esta cirugía, la marca de ser parte del pueblo judío. Ustedes los judíos ni se circuncidaban. Recordad, dice el versículo 12, que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Es decir, ustedes, gentiles, no sabían nada acerca de la gracia y de la salvación que Dios da. Fíjese la siguiente frase. Extraños a los pactos de la promesa. Entonces, ustedes estaban separados de Cristo, no sabían ni qué cosa con Cristo Jesús, el enviado, el Hijo de Dios, enviado por Él para morir por nuestros pecados. No tenían la ciudadanía de Israel, siquiera para tener algún tipo de conocimiento del único y verdadero Dios. Y extraños a los pactos. Aquí voy a explicar esto. Es necesario para lo que viene después. ¿Por qué? Porque los judíos habían recibido de Dios varios pactos. El primero de ellos, el pacto noaico, que es un pacto con toda la humanidad. Que Dios dijo, yo no voy a destruir el mundo otra vez con agua. Pero es un pacto muy general. No habla de una relación especial con Dios, no habla de una bendición particular sobre unos cuantos, es un pacto general, esto va para todos. Es como el sol, es una bendición de Dios, pero pues es para todos. No deja de ser bendición, pero es para todos, no marca a algún grupo en particular. El pacto abrámico, te voy a bendecir a ti, te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia, y tu descendencia será bendición a todas las naciones. Pero ese sí ya marca un beneficio. Sin embargo, el beneficio era para Abraham y su descendencia en primera instancia. ¿Ok? La relación personal con Dios en primera instancia. Claro, a través de Cristo viene la bendición a todos, pero en primera instancia eran los judíos. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, ¿recuerda? Si ustedes obedecen mis mandamientos, serán mi especial tesoro entre todas las naciones, pero es solamente un pueblo, los judíos. El pacto sacerdotal con Finés, hombre, pues ese es todavía más restringido para la familia de Finés solamente. El pacto davídico, un descendiente tuyo va a reinar para siempre desde tu trono en Jerusalén, el reino físico de nuestro Señor Jesucristo que todavía estamos esperando y que va a venir, obviamente, pero es para
ellos. Y aunque Cristo Jesús reinará sobre todos, etcétera, pero escuche cómo todo va hacia allá. El nuevo pacto que Dios dio a través de el profeta Jeremías y Ezequiel tiene un montón de bendiciones particulares para Israel. Permítame leerle eso. El nuevo pacto dice que Dios les daría a ellos bendiciones terrenales muy particulares y precisas para ese pueblo, y solo para ellos. Haré un pacto de paz con ellos, dice Ezequiel 34:25. Tome la cita y deje que yo la lea para que no se me vaya por allá. Ezequiel 34, del 25 al 29 dice, haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Mire, ahora que andaba en los bosques de allá de Carolina, andaba en los senderitos, ¿verdad? Que han abierto. Pero Chilango, hermanos, pues yo no me interné mucho. Dije, no, mangos, aquí quién sabe qué bichos vaya a ver, ¿verdad? Unos con espíritu más aventureros sí se metieron y ahí vieron venaditos y saludaron a Bambi, a Tambor y a todos esos. Yo dije, no, mango, quién sabe, va a salir un oso aquí, ¿para qué quieres? Pero uno tiene el miedito, ¿verdad? Dice el Señor, no, ni se preocupen, yo voy a quitar las bestias feroces, no hay problema. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición, no más sequías. Ya vieron que nos van a reducir el agua en la Ciudad de México, pues porque no hay suficientes lluvias. Pero eso no va a suceder para el pueblo de Israel. Él está diciendo que no. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos y ellos estarán seguros en su tierra. Nada de salir a la calle y andarte cuidando, no, seguritos, con provisión, y sabrán que yo soy el Señor Dios cuando quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. Nunca más volverán a ser esclavos, los judíos. Escuchando, es un pacto con ellos. No serán más presa de las naciones y las fieras de la tierra no los devorarán. ¿Se acuerda cómo las serpientes picaban al pueblo judío y los mataban? Tiempos allá de Moisés. Sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará y estableceré para ellos un plantío de renombre y no serán más víctimas del hambre en la tierra ni sufrirán más los insultos de las naciones. Cuando Jerusalén fue sitiada, ya en tiempos de el profeta Jeremías, los judíos se comían sus cinturones hechos de cuero porque ya no había comida. Imagínense el grado de hambre, se comían a sus hijos. Imagínense el grado de hambre. Está diciendo, nunca más van a volver a pasar por esto. Ahora escuche lo que dice este otro versículo, Ezequiel 36:33. Así dice el Señor, el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Los habían arrasado, los habían invadido, había destrucción, pero un día volvería a ser esplendoroso, bonito, lleno de vida. ¿No le da tristeza cuando ve escenas ahora con la pandemia, calles vacías, negocios cerrados, ni un alma en las calles? Dice, pero de ellos, así haga de cuenta con la destrucción, la desolación, el cautiverio, un día volverían a estar llenas de vida. ¿A poco no tiene ganas de que vuelvan a abrir el centro histórico de la Ciudad de México, irse a pasear allí? O sea, aunque no compremos nada, nada más andar caminando en esas calles bonitas. ¿A poco no? Que llenen otra vez de vida, que haya gente. Bueno, esas son bendiciones terrenales que todavía Dios no les ha cumplido y son parte del nuevo pacto. Pablo estaba diciendo a los efesios, ustedes no tenían nada que ver con eso, ¿eh? No les tocaba. Ahora escuche a Jeremías 32, del 40 al 42. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí, tendrán reverencia. Me regocijaré haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Bueno, las promesas del Señor para este pueblo lleno de promesas, incluso que volvería a ser un lugar mucho más fértil y próspero que el huerto del Edén. Y Pablo dice, y ustedes estaban lejos de eso. Nada que ver. Nada. No tienen
pues ahora sí que no tienen vela en el entierro. Pa' pronto, no les toca nada. Sin embargo, en su gracia Dios concedió que sí nos tocaría algo de ese nuevo pacto. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Ustedes no les tocaba nada de eso. A Pablo sí, porque él era judío, pero él dice, a ustedes no les tocaba nada de eso. Sin embargo, Dios los ha acercado. ¿Cómo? Bueno, escuche ahora. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá, estos dos, la parte norte y sur del reino de los judíos, bueno, del pueblo judío. Haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto mosaico. Este es mejor, dice el Señor. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Fíjense las bendiciones ya no materiales, terrenales del nuevo pacto. Fíjense ahora las bendiciones espirituales del nuevo pacto. Allí hay varias de ellas. Tener temor del Señor. Eso no es miedo, sino es reverencia, amor para Él. Yo no quiero que mi hija me obedezca y esté conmigo por miedo de, ay, mejor me siento junto a él si no se enoja y me va. No, no, no. Yo quiero que a ella le encante estar conmigo, que cuando me vea, como lo hizo ahora que nos reencontramos, venga y me dé un abrazo. Que cuando se despierte en las mañanas me sonría, cuando está quedando de dormir en las noches me sonría, así como lo hace. Que sepa que la amo. Es lo mismo que, bueno, pero en un nivel infinitamente mejor y superior. Es lo mismo que Dios quiere. No que usted y yo tengamos miedo de, ay, es que si no voy, si no me pongo en el Facebook el domingo me va a ir mal en la semana porque Dios va a estar enojado conmigo. Por favor, ¿eso cómo cree? No, hombre, sino que usted le ame, que se deleite en él y en su palabra. Ahora, no solamente dijo eso, cada uno de ellos me va a conocer, va a tener una relación personal conmigo. No me van a conocer por lo que dice el pastor Santi, Isaac o Arturo. Me van a conocer porque yo me muestro a ellos en la palabra y ellos me conocen. Tienen una relación personal conmigo. Pondré mi ley en sus corazones y les escribiré. Van a ser obedientes, ¿ya vio? Nos va a dar un espíritu noble, como dice el Salmo 51, una tendencia, una inclinación hacia la obediencia y no hacia la desobediencia. Ahora, escuche lo que dijo a través de este mismo pacto en el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, del 26 al 32, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Acuérdese de eso, ¿verdad? Hubo un niño hace muchos años que oró, Señor, quítame este corazón de carne y dame uno de piedra. No, 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 es al revés, quítame este de piedra y dame uno de carne. Y si lo del corazón de piedra le recordó a Lucía Méndez, no tengo idea de por qué, pero aquí está hablando de un corazón sensible a las cosas de Dios. Un corazón que ama las cosas del Señor. Escuche la siguiente promesa, Ezequiel 36, 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Les voy a dar mi espíritu para que ahora me obedezcan. Tremenda bendición que en el Antiguo Testamento no tenían, salvo por episodios en sus vidas, para realizar la voluntad de Dios. Y ahora los creyentes en Cristo, en el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles, recibimos el mismo espíritu. Pablo dice, todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu. Hemos sido como si nos sumergieran en él. Estamos saturados del Espíritu de Dios para obedecerle. Por supuesto, todas estas cosas, estas bendiciones espirituales, Dios sí las abrió para todos, judíos y gentiles que creen en Cristo Jesús. ¿Ya vio? Ahora,
va a decir, pastor, usted acaba de hacer lo mismo que Pablo. Se aventó un paréntesis gigantote para, pues es que teníamos que hacerlo porque como no habíamos repasado el capítulo 2, pues tenía que decirle de qué se trata y por qué Pablo dice, por esta causa en el versículo 1, por esta causa, y no va a retomar la causa hasta el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas, porque Dios ha abierto la puerta para ustedes los gentiles, es que doblo mis rodillas. Y le voy a pedir esto otro. Pero eso nos toca como dentro de 15 días con el pastor Isaac, así que yo no me voy a meter allá. Yo le voy a explicar los primeros versículos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Pablo era prisionero no de Roma, porque cuando él escribió esto, en realidad sí estaba preso. Año más o menos 60, cuando, si usted lee el libro de los Hechos, dice que Pablo fue puesto en encarcelamiento domiciliario, en prisión domiciliaria, ¿verdad? Ahí lo pusieron en una casa y le pusieron guardias y estuvo 2 años, dice Lucas al final de Hechos, desde allí, y ahí le predicaba a todos los que venían, ¿verdad? Estaba abriendo misión entre las legiones romanas, porque pues yo me imagino que le ponían guardias y le decía, ¿tú qué, mano? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Ya sabes de Cristo? Y órale, les aventaba el evangelio. Pues así, ha de haber predicado a todo el mundo por allí. Pero además de eso, escribió cartas. Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios fueron escritos durante ese periodo. Entonces él está prisionero, pero dice, a mí no me tiene prisionero este grandote soldado que me pusieron fortachón, ¿eh? Para nada. Yo soy prisionero de Cristo Jesús. Estoy aquí por la causa de Cristo Jesús y porque Él quiere que yo esté aquí. Y estoy aquí prisionero por amor a vosotros los gentiles. Es decir, porque le andaba predicando a los gentiles. Me echaron en la cárcel, pues porque ya no aguantan que ande predicando. Entonces, por esa razón estoy aquí. Eso que acaba de decir de que es prisionero de Cristo por amor a los gentiles es lo que se convierte en su paréntesis. Ahora les voy a explicar cómo está la cosa con eso. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Es decir, Pablo dice, porque ustedes saben, ¿verdad? Que Dios me hizo este dispensador de gracia. La gracia es de Dios, viene de Él, no es mía, no es de Pablo. Pero yo soy como esta máquina expendidora, estas máquinas vendedoras, ¿verdad? Que encuentra en hospitales y lugares así, que le metes moneditas, pica y sale el producto que eligió. Dice, yo soy eso, la gracia viene de Dios, Él pone la gracia y pues yo nada más predico de esa gracia. Ustedes saben, ¿verdad? Que me fue dado por revelación, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os los escribí brevemente. ¿Cuál misterio? ¿Cuál misterio? Pues eso que hablamos, que los creyentes judíos y los creyentes gentiles ahora son una sola cosa llamada iglesia. Dice, de lo que les escribí brevemente en los versículos que ya mencioné. Ese era un misterio. Ahora, la palabra misterio en la Biblia es diferente al uso que le damos hoy. Hoy tenemos películas de misterio, algo oculto y que nadie sabe. Es diferente el uso que Pablo le da, incluso al que tenía en sus tiempos, porque en aquellos tiempos las religiones, tanto romanas como griegas, tenían misterios, conceptos que decían solamente unos cuantos pueden conocer, y esos son nuestros sacerdotes y guías espirituales. Pero Pablo dice, ¿qué creen? Dios los misterios se los da a conocer a todos, para que no haya quien se sienta más que los otros. Dice, y me lo dio a conocer a mí para que ahora yo lo ande regando por todos lados, lo ande diciendo a todos, para que nadie se sienta superior a otros. Fíjense cómo es diferente el cristianismo a cualquier otra religión. En el cristianismo no buscamos posiciones jerárquicas, sino servirnos unos a otros. Y Dios le dio a conocer esto a Pablo para servicio de todos los creyentes. Y mire, 2000 años después, y nos sigue alimentando esto. Versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo.
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice Pablo, si ustedes pusieron atención a lo que les escribí, se van a dar cuenta de que sé lo que hablo. Esta verdad que Dios no dio a conocer antes, dice allí, en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, ni los patriarcas ni los profetas hablaron con precisión de la iglesia. Es decir, sí hablaron de que todas las naciones, o de que Cristo sería el Salvador de todas las naciones. Pero no hablaron específicamente que habría algo que se llama iglesia. Esa profecía, por ejemplo, le voy a leer Isaías 49, versículos 5 y 6. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque soy honrado a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Estas son palabras, Isaías está hablando como si el propio Señor Jesucristo estuviera hablando. Él me escogió desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva y que Israel se reúna con él. ¿No dijo eso también el viejito Simeón allá en Lucas? Va a traer reconocimiento del Señor. Dice él. Entonces, piense otra vez. Lo que voy a leer, escúchelo como palabras del Señor Jesucristo hablando lo que el Padre le dijo a él. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Las palabras de Isaías en realidad son palabras del Señor Jesús diciendo, el Padre, Dios Padre me dijo, te voy a dar como Salvador, pero no nada más del pueblo judío, sino de todas las naciones. Entonces, este tema de la salvación de todas las naciones a través de uno solo, Cristo Jesús, no es nuevo. Está desde el Antiguo Testamento. Lo que sí es nuevo, y que le fue dado a Pablo a decir, es esta idea de iglesia. Ay, allí tenemos que reposar tantito ahorita que lleguemos, porque es un tema muy grande. Dios se lo reservó hasta los tiempos apostólicos. Dice allí, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que ni patriarcas ni profetas del Antiguo Testamento supieron nada de esto, pero todos los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento hablaban de la iglesia. Juan el apóstol era apóstol y profeta, Pablo era apóstol y profeta, Pedro era apóstol y profeta. Los demás eran apóstoles también, pero también hubo allí, en ese tiempo, otros profetas cuando la revelación no estaba terminada. A todos ellos se les dio a conocer esto. Ahí cuando habla de revelación, habla de sacar algo que estaba oculto, algo que no se veía. ¿Cuál es? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pues no tengo ojos en las casitas de todos, ¿verdad? Pero se me hace que no se levantaron echando porras como nos han pedido en nuestras fotos. No se levantaron brincando y gritando ¡yujú! Pero a mí se me hace que cuando leyeron esta cartita entre los efesios, se me hace que sí se pararon brincando. Que a través de Cristo Jesús tenemos promesa del Evangelio. ¿Qué promesas son nuestras a través del Evangelio de Cristo Jesús? Todo lo que acabamos de leer del Nuevo Pacto y más. Todo lo que acabamos de leer del Nuevo Pacto. Un nuevo corazón, el Espíritu de Dios guiándonos, cercanía, relación con Dios, poderle conocer íntimamente, tener comunión personal directa con Él. Todo eso es para nosotros también. Es más, que Dios nos dio la bendición de formar parte de esta nueva cosa
que está haciendo en el mundo desde el día de Pentecostés, que se llama iglesia. Y que la iglesia es esa gotita de cielo que Dios ha dejado caer en la tierra. Es un lugar donde la gente no es perfecta, pero lo reconoce. Es un lugar donde hay vidas quebrantadas, de gente que hemos tomado malas decisiones, de gente que hemos cometido muchos errores, pero que la gracia del Señor los ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que se recicla, no es de que pues te doy esta ahí, si la riegas otra vez ya no sé, ya no te doy otra hoja nueva. No, es la nueva constante oportunidad. Sigue y sigue la gracia del Señor. Un día estaremos en la presencia del Señor y el foco de atención, como es en esta vida, pero allí todavía será más evidente, será Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estaremos viviendo para ellos, honrándoles, disfrutando de su comunión como nunca lo hemos vivido en esta tierra. Sin embargo, estaremos rodeados de otros que ya estarán hechos perfectos. Un lugar donde nunca más recibirás una mala cara, una grosería. Nunca más te vas a tener que andar cuidando de los que están alrededor, que no te vayan a sacar la cartera o que no se vayan a jalar a uno de tus hijos. Nunca más. COVID, no, hombre, esa cochinada no va a entrar al cielo. No va a haber enfermedad. No nos vamos a separar. No va a decir el Señor, el próximo culto es por Zoom. Y de ahí hasta nuevo aviso, quédense en su casa. No, ahí vamos a estar juntos para siempre. Y nos vamos a reunir con otros creyentes de todos los tiempos. Y vamos a seguir obedeciendo y sirviendo al Señor. No sé qué comisiones nos va a dar, pero algo nos dará para hacer. Y además le estaremos alabando y nos reuniremos para escuchar a Cristo, sus palabras. Un lugar perfecto. Ahora déjeme decirle, la iglesia es una probadita de eso en la tierra. Hacia allá va. No somos perfectos, ni lo seremos mientras estemos en esta tierra, pero es lo más cercano que estaremos del cielo. Con otros que nos aman, que perdonan nuestras imperfecciones, toleran de nuestros arranques, que nos aman, que muestran la gracia de Dios, que nos vuelven a dar una nueva oportunidad constantemente. Esa es la iglesia, donde nos reunimos a escuchar no la palabra de Santiago, de Isaac o de Arturo, nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Esos tres y los otros que han pasado por este púlpito se esfuerzan por predicar la palabra de Dios, de Cristo, no de nosotros mismos. Esa es la iglesia. Ustedes son herederos, ahora participan de aquello que le había sido prometido a Israel. Haré un nuevo pacto, escuchó cuando le dije, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, norte y sur, los dos reinos que componían todo el pueblo de Israel. Haré un pacto con ellos. Es que el mensaje de Jeremías, el mensaje de Ezequiel, era de consuelo para la nación que estaba en el cautiverio. Estaban tratando de consolarles a ellos, hablaron de ellos, y porque Dios en su soberanía decidió que no iba a revelar que las bendiciones espirituales alcanzarían a todo el que crea en Cristo Jesús. Pero a través de Pablo lo reveló. Y ahora ve por qué Pablo se dispone a orar y dice, no, espérenme tantito. Déjenme asegurarme que esto les queda claro en su cabecita. Ustedes son parte de algo que no tenían derecho, pero que ahora sí tienen derecho. No porque se lo hayan ganado, sino porque Cristo lo ganó para ustedes. Que no está basado en tus méritos. Ay, es que yo no me conecté al devocional ya por 3 semanas. El Señor debe estar enojado conmigo. ¿Cómo va a estar enojado contigo si Cristo murió por ti? No pienses que tus obras deshacen la obra de Cristo. ¿O eres acaso más importante tú que Cristo? Si tu fe ya está en Cristo Jesús, si tú ya eres hijo o hija de Dios,
Lo que hagas, tus obras, no pueden deshacer la obra de Cristo en tu favor. No eres más importante que Cristo, yo tampoco lo soy. Es una trampa en la que caemos muchos creyentes y a veces pasamos alguna etapa de nuestra vida cristiana allí, pensando que nuestro desempeño en la vida se gana, se merece o se desmerece la bendición y el favor de Dios. Y es un lastre vivir así. Ahora ya como pastor, también me ha tocado encontrar muchos hermanos y muchas hermanas que se viven una etapa de su vida así. Y que no pueden creer que el amor de Dios sea inalterable. Está basado en lo que haces o no haces. Por supuesto que como hijo de Dios tu inclinación es hacia agradarle, pero no quiere decir que eso siempre va a ser así. Y por lo tanto, debes entender que nada lo va a cambiar. ¿Entendiste? Nada lo va a cambiar. Entonces dice Pablo, me tengo que asegurar que lo que ya les expliqué en el capítulo 2, él no escribió en capítulos, pero para que nos entendamos, que lo que les escribí en el capítulo 2 les quede bien clarito. Entonces ya se va a poner a orar por esta causa. No, espérenme, hermanos, espérenme, abran los ojos, déjenme, les explico otra vez, esto es demasiado grande como para pasarlo nada más rapidito. Y yo me supongo que mientras los hermanitos efesios estaban escuchando ahí la lectura de la carta, cuando llegaron aquí brincaron, como cuando usted brinca con la selección mexicana y mete gol. Yo sé que sucede muy rara vez, pero cuando mete gol usted brinca. Sí, es que también a los Gálatas, Pablo les escribió Gálatas 3, 27 al 29, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No quiere decir que perdemos nuestra identidad, ni nacional, ni sexual, ni nada de eso. Lo que está diciendo es que ya seas hombre o mujer, tienes el mismo acceso a Dios por Cristo Jesús. Judío o no judío, tienes el mismo acceso a Dios. Pobre o rico, tienes el mismo acceso a Dios que todos los demás creyentes en Cristo Jesús, porque ahora lo que Dios ve son los méritos de Cristo Jesús. ¿No te fascina que ya no vea tus méritos? De los méritos de Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahora sí, bienvenido a los que son herederos de las promesas de Dios. Y hablando de promesas, Pablo dice en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. El evangelio, creer en el evangelio de Cristo Jesús, es lo que nos da entrada a estas promesas. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta sin pecado, pero en la cruz fue puesto sobre él el pecado de todos nosotros y murió sin haber cometido pecado, pero a favor de todos los que hemos cometido pecado. Y murió verdaderamente y resucitó al tercer día. Y luego fue y ascendió al cielo, donde fue recibido como conquistador. Y estamos esperando que regrese ahora, no como siervo y sacrificio, sino como Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el evangelio, que murió en tu lugar por tus pecados, para que no tengas que enfrentar la ira del Dios santo y justo, sino que puedas venir a Él en términos de paz, la paz que logró Cristo Jesús. Y si tú crees en Él como Salvador, tienes ya paz con Dios, ya no eres enemigo de Dios. Y si no has creído, cree. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? Cree. Si has creído y si estás creyendo en este momento y nunca habías hecho eso, pues contáctanos para que te ayudemos a ser discípulo de Jesús, pero cree. No es una experiencia, no es un acto, es solamente el creer. De ese evangelio, dice Pablo, del cual fui hecho ministro. Ministro. Ahora, Pablo no estaba hablando de ministro, el siervo del Señor, el que trae
saco y corbata y hablo un chorro los domingos de la mañana. No, él está hablando del que sirve, el que lo anda sirviendo y repartiendo. Esa es la gracia que Dios le da andarlo mencionando, andar hablando de esto, conforme al don de la gracia. Es decir, este favor inmerecido, la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Es una gracia de Dios que me fue dada, que opera según su poder. Aquí es donde Pablo toma asiento y dice, bueno, yo ya prediqué, Señor, ahora te toca a ti actuar. Yo ya les enseñé, ahora te toca a ti actuar. Estaba yo, ustedes lo vieron, ¿verdad? Estaba yo en el centro de entrenamiento de la Asociación Evangelística Billy Graham, este evangelista, el evangelista que a más personas le ha predicado en la historia de la humanidad, se llamó Billy Graham. Hay muchas estadísticas, porque procuraban llevar estadísticas certeras, pero hay muchas otras que no se conocen. No se sabe porque las ondas de radio y de televisión pues llegaban a lugares que no se podían a veces contar. ¿Quién sabe cuántos? Pero es el que más personas le ha predicado. Millones escucharon el evangelio a través de él. Y una de las anécdotas que más me gustan de su ministerio y del tiempo que sirvió al Señor es que él, al inicio de su ministerio, en las publicidades, pues no había imprentas así como las de hoy, entonces lo dibujaban, ¿verdad? Y lo dibujaban predicando así con, ya sabe, ¿no? Pose de predicador acá y todo. Hasta que él dijo, basta, basta. De ahora en adelante quiero que me pongan orando. Porque yo solamente soy el público en primera fila de lo que Dios está haciendo, lo que ocurre, la salvación de millones. Es obra de Dios, no obra mía. Y a partir de allí lo ponían orando en sus publicidades y siempre hasta el final de su vida aparece orando. Es más, el programa de su funeral, que ahí lo tenían en una vitrina, lo pusieron orando. Lo que aquí sucede no es obra de hombres, es obra divina. Pablo dice, fue una gracia de Dios que él ocupa su poder, pero pues ya ven, yo soy Pablo. A otros les dijo, yo fui perseguidor de la iglesia. A otros les dijo, pues ya saben las enfermedades que me cargo. Vean con cuán grandes letras les escribo. Muy probablemente tenía problemas de vista severos. Pero es según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Según el poder de Dios, Pablo nos dejó este capítulo a los efesios directamente, pero luego a toda generación de cristianos, donde nos habla del inmenso privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia. No solo de la Iglesia Cristiana Renovación, sino de la iglesia como todo este grupo de creyentes y gentiles que creemos en Cristo Jesús. Por eso interrumpe su oración, porque hemos sido herederos de promesas que no nos correspondían, pero que ahora en Cristo Jesús sí nos llega. Todavía falta más en los versículos 8 al 11, que veremos si el Señor nos permite la próxima semana. Por hoy, brinque como los efesios. Señor, me hiciste parte de la iglesia, no lo puedo creer. Y todo por Cristo Jesús. O sea que no se conformó solamente con salvarnos de nuestros pecados y perdonarnos de enfrentar su ira y adoptarnos como hijos. Nos hizo herederos de promesas enormes, como las que ya vimos hoy. Démosle gracias entonces a este gran Dios. Padre, te agradecemos, Señor. Sería muy fácil dar por hecho, contar como algo ya trivial, ya sin importancia, acostumbrarnos a hablar de iglesia y a ser parte de una iglesia, pero no es poca cosa. Y ahora que empezamos a pensar en tu fidelidad hacia nosotros durante estos 16 años, Señor, te damos gracias porque nos sorprende ser parte de la iglesia. No solo de Renovación, sino de todo el grupo de creyentes, judíos y no judíos,
los cuales decidiste reunir como un solo cuerpo. Y cuando viajamos y aún dentro de nuestra ciudad, cuando nos encontramos con hermanos de otras iglesias, luego viene un sentido de familiaridad. Es tu espíritu reconociendo a tu espíritu en otra persona. Nos sentimos identificados, llamados, llamamos. Como con los hermanos de la extensión Oaxaca, quienes nunca he tenido el privilegio de saludar de mano, pero son hermanos amados. Solamente he visto sus caritas como una lucecita allí en las pantallas, pero son hermanos amados. Es tu iglesia. Muchas gracias por tener la misericordia y gracia para hacernos formar parte de ella. Gracias, Señor. Amén.